En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Miguel Hernández. Un soneto de Miguel Hernández que forma parte de su poemario El rayo que no cesa. Poemario publicado en 1936 y escrito durante los años 1934-1935. El poemario se publica en enero del año fatídico 1936, fatídico para la historia de España. Como todo el mundo sabe, Miguel Hernández fue un poeta que nace en 1910, ahí tienen detrás de mí las fechas, y muere de tuberculosis en una cárcel en 1942. En definitiva, su vida fue la de un hombre joven que con una insólita genialidad escribió poemas de referencia en la historia de la literatura universal y en particular en la historia de la literatura española. Una de las notas más características de la poesía de Miguel Hernández es que está llena de intertextos literarios, es decir, de referencias literarias, de expresiones literarias que nos conducen directamente a los siglos de oro españoles, que nos conducen sobre todo al barroco español, también al Renacimiento, pero es una poesía que no es en absoluto un kitsch, no es una reproducción sin más de modelos literarios anteriores, sino que se trata precisamente de una recreación, más allá incluso de postulados y exigencias vanguardistas, de las grandes y singulares originalidades de la poesía española de los siglos de oro y concretamente de la poesía del barroco. Es uno de los últimos poetas de la historia de la literatura española que fue capaz de dominar diferentes estrofas clásicas. Prácticamente después de Miguel Hernández ha habido muy pocos poetas que hayan sido capaces de hacer poesía metrificada con las grandes estrofas de la lírica tradicional de las literaturas clásicas. Es decir, hoy la mayor parte de los poetas escriben declaraciones sentimentales y emocionales, y ya he dicho muchas veces que quien finge tener sentimientos es porque, con toda seguridad, ni siquiera tiene conocimientos. Quien finge disponer de sentimientos es porque con frecuencia ni siquiera dispone de conocimientos, y es una forma de seducir a un auditorio que, carente de ideas, solo se inflama a través de emociones con frecuencia muy pobres emocionalmente. No es el caso de Miguel Hernández, quien en casi todos los sonetos de un poemario como El rayo que no cesa, lo único que plantea son emociones muy elementales, muy básicas, simplemente el impulso amoroso de un hombre hacia una mujer, y recrea la actitud de la mujer como alguien que desdeña ese impulso amoroso del hombre, destacándolo más, haciéndolo más relevante, mayusculizándolo, podríamos decirlo así, enalteciéndolo todavía más, porque tiene mérito precisamente mostrar un afecto amoroso ante alguien que sistemáticamente lo rechaza, pero sin duda se trata de una situación profundamente artificiosa, que de alguna manera viene a reproducir aquella declaración que en El curioso impertinente de Cervantes, Lotario responde a su amada Camila, la mujer de su amigo Anselmo. Es decir, hay una relación entre tres. Y cuando Lotario escribe dos sonetos que lee ante Camila, declarándole abiertamente su amor, Camila le pregunta si lo que los poetas enamorados dicen es verdad o no, si los poetas en sus poemas dicen la verdad o mienten. Y Lotario le responde: en tanto que poetas no la dicen, pero en tanto que enamorados quedan tan cortos como verdaderos. Es decir, que en tanto que poetas no se atienen a la verdad de los hechos, en tanto que enamorados sí. ¿Por qué razón? Pues porque la poesía ya, sobre todo desde el manierismo y por supuesto entrada en el barroco, la poesía no es tanto una declaración de los contenidos biográficos, de los contenidos personales vividos, cuanto una demostración de la capacidad de dominio que artificiosamente el poeta tiene sobre el lenguaje. Es decir, que el poeta actúa como un sofista al que se le encarga escribir un soneto de amor, aunque no se haya enamorado nunca. Y sale, por ejemplo, Amor constante más allá de la muerte, suscrito por un Quevedo. Es decir, que el poeta puede escribir un poema sobre lo que sea, porque mentirá sobre lo que sea como miente un sofista,
a cambio de demostrar las insólitas y extraordinarias capacidades de orfebrería que tiene sobre el lenguaje para demostrar lo que piense. ¿Eso qué supone? Eso supone que el contenido biografiado de una vida, es decir, lo vivido, queda reemplazado por el artificio. La biografía queda reemplazada por el artificio. El contenido de la vida queda reemplazado por la demostración virtuosa, es decir, muy adiestrada, muy diestra, para escribir cualquier cosa con palabras. Y no de cualquier manera, sino de una manera extraordinariamente singular, extraordinariamente valiosa, es decir, de un modo genial. Lo que hace Miguel Hernández, en definitiva, es lo mismo. Es decir, Miguel Hernández en El rayo que no cesa no nos cuenta su vida, porque en realidad Josefina Manresa fue su novia y su mujer y correspondió perfectamente al amor del poeta. Lo que plantea Miguel Hernández en este poemario no es más que las capacidades que él tiene para escribir sonetos de amor, recreando situaciones que, como las del Siglo de Oro, simulan un niño que quiere a una niña y la niña le dice que no y el niño insiste. Es lo que viene a suceder en este tipo de poemas. Claro, en determinados contextos la niña le pondría una denuncia y el poeta dejaría de escribir sonetos. Pero no es el caso que plantea la literatura, es decir, la literatura plantea ficciones que no se pueden tomar en serio. Ya de hecho la primera ficción que plantea el poema es afirmar que tu corazón, el corazón de la amada, es una naranja helada. Claro, evidentemente ningún cardiólogo va a considerar que un corazón es una naranja helada, porque uno no puede ir a cardiología y decirle al cardiólogo, oiga, señor cardiólogo o señora cardióloga, tengo una naranja helada en el pecho. Y entonces, claro, evidentemente el cardiólogo llamará al psiquiatra y le dirá, fulanito o fulanita, tengo un paciente para ti que se ha confundido de consulta. En definitiva, ¿no? Por esa razón Platón decía que los poetas estaban locos y había que expulsarlos de la República. Menos mal que los poetas, mucho más sensatos que Platón, no escribieron ninguna sandez bajo el título de la República ideal o el Estado para hacer perder el tiempo a generaciones de gente que, identificadas con la filosofía, tratan de desentrañar un libro radical y extraordinariamente absurdo, como es La República de Platón, en este sentido. Hubo una época en la que, en lugar de hablar de geopolítica, la gente escribía utopías, desde Platón hasta Tomás Moro. Hoy día ya no se escriben utopías, que son novelas, insisto, frustradas en tiempos de crisis. Hoy día la gente se dedica a interpretar, en unos casos, el horóscopo y en otros la geopolítica. Pero aquí hablamos de literatura, es decir, hablamos de ficciones que no tomamos en serio, porque no nos ocupamos de verificar si un corazón es o no una naranja helada, simplemente porque sabemos que es una metáfora. Y saber que es una metáfora evita muchos problemas, evita muchos problemas de adaptación al medio. Por eso la literatura es uno de los grandes instrumentos que permiten ya no curar, sino ante todo prevenir enfermedades mentales. La mayor de las enfermedades mentales puede ser tomarse en serio las utopías o tomarse en serio una filosofía que, como el idealismo alemán, es incompatible con la realidad. Leo el poema de Miguel Hernández, que es el quinto del poemario El rayo que no cesa, poema que dice así: tu corazón una naranja helada, con un dentro sin luz de dulce miera, y una porosa vista de oro, un fuera venturas prometiendo a la mirada. Mi corazón una febril granada, de agrupado rubor y abierta cera, que sus tiernos collares te ofreciera con una obstinación enamorada. ¡Ay, qué acometimiento de quebranto! Ir a tu corazón y hallar un hielo de irreductible y pavorosa nieve. Por los alrededores de mi llanto, un pañuelo sediento va de vuelo, con la esperanza de que en él lo abreve. Bien, este sencillo, elemental y básico soneto, desde el punto de vista de la transmisión de emociones, presenta una situación muy fácil de reproducir en prosa. Es decir, un hombre se dirige a una mujer, aunque no se detalla sexualmente la identidad o la masculinidad o feminidad del interlocutor y de la interlocutaria, pero suponemos que es así porque identificamos al poeta como un trasunto biográfico, un trasunto personal del propio Miguel Hernández. El soneto no está aislado, forma parte de un olema literario, es decir, de un conjunto literario más amplio dentro del cual el soneto se integra y adquiere un sentido específico y en concomitancia con otro repertorio de sonetos que constituyen el poemario El rayo que no cesa, es decir, el amor que no cesa, la inquietud que no cesa, el dolor que no cesa, la preocupación que no cesa, etcétera, etcétera, con la metáfora del rayo como una fuerte descarga
electrizante o meteorológica o atormentada o tormentosa. Las dos primeras estrofas, los dos primeros cuartetos, son los grandes referentes del soneto. Fíjense que comienza con tu corazón y sigue con mi corazón. Son las dos referencias contrapuestas, tú y yo. Tu corazón, mi corazón. Sigue un estilo nominal, un estilo profundamente nominal donde el verbo se elide, se economiza el verbo porque no es necesario ni siquiera un verbo, que es el motor de la oración, como nos decían en la EGB desde que teníamos 10 años. No es necesario un verbo para dotar de expresividad a todo lo que aquí se señala y todo lo que se indica, dada la fortísima riqueza de la metáfora. Tu corazón, una naranja helada. Eso es una metáfora de aposición. Ni siquiera es una metáfora verbal. Podría decir en un dodecasílabo, tu corazón es una naranja helada. Le restaría expresividad. Tu corazón, una naranja helada. En esa metáfora de aposición retrata precisamente lo que es el corazón de una mujer a la que él pretende y lo identifica con una naranja de hielo. Ahí hay una sinestesia muy clara, las naranjas no son de hielo, las naranjas son españolas, si proceden de España o de Levante, son mediterráneas, y las naranjas precisamente brotan y se enriquecen jugosamente con el calor. De manera que una naranja helada es casi una antítesis, un oxímoron, una paradoja. Es como hablar no de nieve frita, que sería un absurdo, sino de nieve ardiente, que sería otra metáfora también muy expresiva. Una naranja helada es en realidad algo ilógico, porque de hecho la literatura en general y la poesía en particular juega precisamente rompiendo expectativas, ¿no? Como la copla popular que dice, eres como la nieve del monte, niña, no te quiero de blanca, sino de fría, no te digo de blanca, sino de fría. Es decir, una naranja helada es todo lo contrario a una naranja estimulante, a menos que tratemos de pensar en un granizado de naranjas o algo por el estilo, pero no es el caso. Estamos ante poesía, no ante un establecimiento de hostelería, ni ante una frutería, aunque en los últimos tiempos hemos dedicado poemas al limón y hoy a la naranja, ¿no? Pero ahora hablaremos de las frutas en la poesía. El caso es que el primer cuarteto se plantea como tu corazón, una naranja helada. Ahora, si se fijan en el primer verso del cuarteto segundo, del cuarteto siguiente, dice, mi corazón, una febril granada. Es decir, tu corazón se contrapone con el mío, y se contrapone dialécticamente, porque ambos revelan estados emocionales muy diferentes. El tuyo es una naranja helada, el mío es una febril granada. Y además hay un quiasmo innegable, porque es sustantivo-adjetivo, naranja helada, y después hay un adjetivo sustantivo, febril granada. Que no es precisamente un epíteto, porque febril no es un adjetivo capaz de convertirse en epíteto de la granada. La granada puede ser roja, puede ser abierta, puede ser cerrada, pero el hecho de que la granada sea febril, eso lo aporta Miguel Hernández, no las granadas. Las granadas no son febriles, no vamos a una frutería y tenemos la granada febril cuesta tanto el kilo. No, no hay granadas febriles ni naranjas heladas. Esos son términos poéticos, ¿no? De tal manera que a la naranja helada, al frío de un corazón anaranjado, que por fuera es luminoso, es radiante, es brillante, es exultante, por dentro se mantiene hermético, se mantiene frío, se mantiene cerrado ante el poeta. Mientras que el poeta se identifica cordialmente, es decir, por su corazón, se identifica por su corazón como algo febril. Imaginamos la granada abierta. La granada abierta es mucho más esbelta, ofrece la imagen de una hiriente sangría, en definitiva, con todo su mosaico sonrojado, estimulante de sabores, suponemos. La febril granada, que se contrapone, insisto, con el corazón helado de la amada. Esa naranja hermética y fría de la amada, que se contrapone cordialmente, como una antífrasis en definitiva, con el corazón febril, granado y desgranado, deshecho casi del amante, del poeta. Ese corazón anaranjado y helado tiene un dentro y un afuera, es decir, un dentro y un fuera, un interior y un exterior.
El interior es sin luz, como un dentro sin luz, es decir, impenetrable, insensible, no llega a la visión, no se sabe lo que hay dentro, pero se supone que es con un dentro sin luz, de dulce miera. ¿Qué es la miera? La miera, además de ser un topónimo de Asturias, hay localidades en Asturias que tienen este nombre de miera. La miera es una especie de aceite. Si ustedes buscan en el diccionario lo que significa miera, verán que le dice eso. Es una especie de aceite, una especie de resina que se extrae de determinadas frutas bayas, concretamente de los enebros, y que tiene diferentes usos en la ganadería. Sirve para limpiar el ganado, y no hay que olvidar que Miguel Hernández era pastor de cabras y de ovejas, y que seguramente conocía muy bien lo que era la miera. Tiene un sabor amargo la miera, de tal manera que hablar de dulce miera es hablar como de nieve ardiente o de naranja helada. Siguen de nuevo los contrastes y los enfrentamientos semánticos entre dos términos unidos y próximos. Esto es algo muy característico de la literatura barroca y de la literatura aurisecular, los contrastes semánticos entre los significados de dos palabras contiguas. No hay dulce miera, es como la daga que tiernamente hiere, no hay cuchillos que hieran tiernamente, salvo en un sentido metafórico. De tal manera que ese corazón impenetrable, al que no llega la luz en absoluto, supone el poeta que tiene una dulce amargura, es decir, una dulce acidez, por así decirlo, y una porosa vista de oro, es decir, que lo que él intuye a través de poros, no sabemos si reales o imaginarios, pero en todo caso siempre ficticios, es de una extraordinaria luminosidad, de un poderosísimo atractivo, de un insólito magnetismo que no deja de atraer constantemente las emociones y los discursos del poeta, en este caso en última instancia de un autor como Miguel Hernández. Y un fuera, es decir, una exterioridad que promete suerte, promete fortuna, promete ventura a la mirada, es decir, que se siente profundamente atraído por lo que ese corazón sugiere. El corazón naturalmente es una metonimia, porque designa la parte, el corazón, de un todo, un cuerpo, el cuerpo de la amada, en definitiva. No es que se pretenda corazón, no es que quiera hacer la especialidad de cardiología en medicina y se ande fijando en los corazones, no estamos hablando de esto, ¿no? Podríamos decir que el 14 de febrero es el día de los cardiólogos, porque es el día en el que más se habla del corazón, pero vamos, aparte de lo bobo del chiste que acabo de citar, porque yo los chistes no los cuento, los cito o los recito, y los chistes que los cuenten otros, para hacer publicidad de lo que quieran, no tiene sentido. Es decir, me refiero a una cuestión que hace claramente apelación al hecho de las personas que se toman literalmente el sentido de las palabras en serio y que no perciben el valor de las metáforas. Si algo exige la literatura es saber interpretar el mundo más allá de los signos aparentes, más allá de los referentes aparentes, es decir, más allá de las apariencias, ¿no? En la segunda estrofa todo se contrapone a la primera. Mi corazón, ahora hablamos del mío, mi corazón es una febril granada. La granada es una fruta que en la literatura aparece siempre vinculada al amor, a la pasión y también al dolor, al sufrimiento, como un corazón abierto, como un corazón sangrante, muy expresivamente sangrante, ¿no? Porque la granada es un mosaico, es un sistema de tesela sangrante, en definitiva. Una febril granada, abierta y viva, latiente, en cada una de sus pepitas, semillas o como se quieran llamar, esas teselas que constituyen a la vista lo que es la expresividad de la granada, casi sanguinolienta. Piénsese que en el Cantar de los Cantares y en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz se habla de las granadas y se dice: el mosto de granadas gustaremos, el mosto de granadas gustaremos. En la lira 36 del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz se habla del mosto de granadas gustaremos. Los exégetas cristianos dicen que el mosto de granadas hace referencia a los misterios de Cristo. Claro, pero también podríamos decir que un huevo y una castaña se parecen en todos sus aspectos. Claro, cuando un hermeneuta interpreta un texto literario para hacer que el texto literario signifique lo que el hermeneuta quiere que significa, un huevo es igual que una castaña. Pero claro, quien conozca los huevos y quien conozca las castañas
comprobará evidentemente que hay diferencias notables entre un huevo y una castaña, o entre huevos y castañas, pero eso ya lo dejo, pues en fin, a la consideración de los hermeneutas que estimen oportuno hacer la hermenéutica del huevo en comparación con la de las castañas. Pero claro, considerar que un verso como el mosto de granadas gustaremos en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz hace referencia a los misterios de Cristo por aquello de beber la sangre de Cristo, pueden interpretar lo que quieran, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que cuando se habla del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz se acuda una y otra vez, se acuda constantemente a ejemplos materiales para ilustrar la trascendencia de supuestos efectos espirituales. Porque no deja de ser gracioso que la relación amorosa de la esposa y el esposo, del amado y la amada, de la Iglesia y de Cristo, siempre acuda a metáforas carnales de un extraordinario valor erótico y sexual. No deja de ser llamativo que los dioses tengan que hacerse humanos para poder disfrutar de una sexualidad que su propia naturaleza les proscribe, a los dioses, precisamente. Pero bueno, yo en esta materia ya no me entro, más allá de lo imprescindible. Ahora, considerar que el mosto de granadas gustaremos representa los misterios de Cristo es lo mismo que decir que un huevo y una castaña son indiscernibles uno del otro. Lo que no consigue la hermenéutica, no hay milagro que lo lleve a cabo, desde mi punto de vista. De hecho, la hermenéutica se inventó para justificar lo injustificable y hacerlo legible y otorgarle carta de ciudadanía. El caso es que la granada, insisto, es una fruta que está siempre presente en el intertexto literario que remite al alto poder del erotismo, a la intensidad de las emociones y de los sentimientos amorosos. Una febril granada es una declaración que se inscribe en el intertexto literario de toda una literatura universal que, insisto, identifica en estas frutas un potencial amoroso en curso, en marcha, abierto. De agrupado rubor y abierta cera. La cera tiene ciertas consonancias también con la miera, no solo porque rima, comparte una rima, sino porque además evidentemente es también una especie de sustancia que rebosa, abierta cera, agrupado rubor, es decir, apretado rubor, en tanto que remite de nuevo a la estrechez de esas semillas que constituyen el fruto de la granada. Que sus tiernos collares te ofreciera con una obstinación enamorada, es decir, remite evidentemente al abrazo del collar y al magnetismo, al impulso, al afán constante, al deseo incesante de una relación amorosa. Aquí termina, en definitiva, esta introducción, estos dos cuartetos que presentan frente a frente dos corazones, uno pretendido y otro pretensor del primero, uno masculino, otro femenino, desde el punto de vista del contexto social en el que puede leerse el sentido general del poema. Llegan los dos tercetos finales, la segunda parte del poema, que constituye un epifonema, constituye este primer terceto una exclamación que sintetiza prácticamente un pensamiento completo, de queja inicial, dramática. ¡Ay, qué acometimiento de quebranto! Es decir, qué impulso frustrado. Ir a tu corazón y hallar un hielo, es decir, acudir a la satisfacción amorosa y encontrarse con un rechazo que nos hace pensar casi en las conductas de las amadas del amor cortés, de la tradición del dolce spil nuovo, en definitiva, como las amadas rechazan a todos aquellos amantes que se deshacían en llantos y deseos por ella. Ir a tu corazón y hallar un hielo de irreductible y pavorosa nieve. Evidentemente la nieve no es pavorosa, pero si algo causa pavor por su rechazo es el corazón de esta mujer. Irreductible y pavorosa nieve, es decir, no se puede con ella y da miedo incluso de la frialdad de ese corazón que, requerido de amor, no hace más que rechazar a su pretendiente, a su legítimo pretendiente, por así decirlo. Entonces, en este epifonema se introduce el desenlace final y hay, más allá del epifonema, normalmente los epifonemas o los acúmenes, es decir, la síntesis de una declaración discursiva, suelen estar al final del todo. Pues aquí hay incluso un remate más allá del epifonema, que es una acotación, es una glosa
en la que el poeta renuncia a la primera persona y simplemente parece hablar desde una tercera persona de un contexto descriptivo de la situación en la que todo se produce. Es como una acotación en una obra de teatro. Por los alrededores de mi llanto, un pañuelo sediento va de vuelo, con la esperanza de que en él lo abreve. Es decir, con la esperanza de que el pañuelo haga abreviar el llanto, es decir, consuele en definitiva el llanto. En el va de vuelo, el ir de vuelo, algunos intérpretes, con razón indudablemente, han visto un nuevo eco del cántico espiritual de Juan de la Cruz, sobre todo en lo que se refiere, en el ir de vuelo, lo que se refiere a la estrofa, a la lira 12, cuando, precedida de la lira 11, naturalmente, dice: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados. Y la estrofa 12, la siguiente estrofa, dice: apártalos, amado, que voy de vuelo, y el ciervo vulnerado por el otero asoma. Al aire de tu vuelo y fresco toma. La estrofa 12, supuestamente, se produce la unión corporal, la unión carnal del amante y de la amada, y ella le pide a él que apártalos, amado, aparte los ojos, que aparte los ojos porque los ojos la ciegan completamente. La mirada del amado es tan intensa, tan poderosa, tan luminosa, tan fuerte, que la perturba en todos los sentidos. Y cuando inicialmente dice esto: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados, y a continuación: apártalos, amado, que voy de vuelo. El ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Entonces, al aire de tu vuelo, el ir de vuelo remite de alguna manera, según algunos exégetas, al acto sexual y todo. Pero bueno, hay gente que se anima mucho leyendo literatura, a veces se anima más de lo debido, y conviene distinguir la literatura del placer. Muchas veces me preguntan: ¿y usted, aparte de leer literatura por razones profesionales, lee literatura por placer? Y claro, la pregunta no tiene sentido, ni por un lado ni por el otro, porque yo nunca he leído literatura por placer, ni nunca he leído tampoco literatura por razones profesionales. Leo literatura porque me interesa acceder a un conocimiento que la literatura me proporciona. Yo lo que hago por razones profesionales es algo que se traduce en dinero, y si no, no lo hago, porque trabajo por dinero, no por otra cosa. Y por otro lado, a la literatura no acudo en busca de placer, porque quien acuda a la literatura en busca de placer es porque no sabe nada ni del placer ni de la literatura. En la literatura no está el placer, en la literatura están otras cosas, y el placer está en otro sitio que no tiene nada que ver con la literatura. O sea, ir a buscar el placer a la literatura es como ir a pedirle peras al olmo o cosas por el estilo. Entonces, eso remite básicamente a una idea de literatura confundida con un cable cruzado con la de placer. Es que no tiene nada que ver. O sea, en los lugares donde el placer se vende, no se habla de literatura, que yo sepa. Y en los lugares en los que se habla de literatura, o se habla de placer, o se habla de conocimiento, o se habla de otra cosa. Pero, o sea, subordinar la literatura al placer es una herencia de la Ilustración, en virtud de la cual, las cosas serias eran las técnicas y las ciencias, y las que servían para entretener a la gente eran las artes en general y la literatura o la música en particular. Es decir, la música para servir de soporte a la publicidad, por ejemplo, o la literatura para entretener a la gente. Como si los que nos dedicamos a la literatura buscáramos el placer en la literatura. Era para decirle: pero bueno, ¿y qué tiene que ver la literatura con el placer? O sea, hay gente que confunde la literatura con un consolador. Pero es que son cosas completamente diferentes. Es decir, imagínense ustedes lo que se puede hacer con un Quijote cuando se confunde la literatura con el placer. Yo prefiero no imaginarlo. En la literatura se busca lo que hay en la literatura, un conocimiento crítico de la realidad, un conocimiento diferente de la realidad, un conocimiento de la realidad que otras actividades humanas no proporcionan. Ahora, que alguien encuentre placer en estas búsquedas, eso es una cosa muy particular. También se puede encontrar placer contemplando un ladrillo, una salchicha, o metiéndole un chupete a un perro en la boca y haciéndole una foto después. Pero eso ya son formas muy particulares que cada uno tendrá de buscar el placer y sus cosas. Lo cierto es que, insisto, el último de los tercetos
remite a una glosa, a una acotación que el propio poeta pone a lo que ha sido la dramatización de esta escena, de esta situación en la que él requiebra de amor a una mujer a la que retrata con un corazón frío, distante, helado, que rechaza la volición amorosa, afectuosa del propio poeta. Se precede, insisto, por un epifonema, hoy que, ay, qué acontecimiento de quebranto, irá tu corazón en hielo de irreductible y pavorosa nieve, y una glosa final que termina casi en una estoa, es decir, en una actitud de cierto estoicismo por los alrededores de mi llanto, muy lorquiano además, con un desenlace muy lorquiano, por los alrededores de mi llanto, un pañuelo sediento va de vuelo con la esperanza de que en él lo abreve. Y con todas las connotaciones propias de una literatura clásica, muy presente esto en el cántico espiritual de Juan de la Cruz. Como se ve, se trata de un soneto rotundamente clásico, una estructura poética rotundamente clásica que rehabilita las formas más tradicionales y más auriseculares de hacer poesía, que la rehabilita también no solo desde las formas, sino desde el tratamiento de los contenidos, en virtud de los cuales el poeta no habla de sí mismo, no habla de su propia vida, sino que reemplaza los contenidos autobiográficos por las destrezas y las capacidades y la potencia que tiene respecto a una orfebrería verbal, a una orfebrería poética, a una orfebrería literaria que da lugar en plena superación de las vanguardias y en el año terrible del estallido de la Guerra Civil, a un soneto de amor, a una poesía amorosa, como hoy, en el siglo XXI, prácticamente no hay poeta que sea capaz de escribir fácilmente o cotidianamente. En definitiva, subrayo una vez más que la actualidad de una poesía como la de Miguel Hernández, en tiempos malos para el amor y aún peores para preservar el amor a lo largo del tiempo y a lo largo de las adversidades, hacen de este poeta y de su obra literaria una lectura de absoluta referencia. Otra cuestión es que la gente incapaz de saber lo que es el amor llegue a la literatura vivida y con capacidad suficiente para entender lo que un soneto como este puede significar.